Buenas tardes a todos y a todas. Me acompaña María Rey, que, como sabéis, es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Me acompaña también Guillermo Santa Cruz Prego, que es hijo de Victoria Prego. También están sus otros hijos, Daniel y Iago, a los que les agradezco muchísimo su presencia esta tarde aquí. Para nosotros es un honor poderles dar la bienvenida al Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa para el acto de entrega del primer premio Victoria Prego a la libertad de expresión, que yo agradezco muchísimo que lo hayáis decidido hacer con el nombre de Victoria Prego y que además se pueda hacer aquí en el ámbito del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional, que creo que merece todo el honor posible. La Asociación de Prensa de Madrid, que acaba de cumplir 130 años en el largo trabajo de la defensa del ejercicio libre e independiente del periodismo, ha creado este significativo galardón, como decíamos, a la memoria de la insigne periodista fallecida el pasado año. Victoria Prego, profesional de la radio, de la televisión, escritora, cronista y documentalista de la transición, narró como nadie ese periodo único en la historia de España, en el que fue de forma convulsa nuestra sociedad recuperó algo tan esencial como la libertad. La libertad de expresión está recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una declaración que fue firmada en París el 10 de diciembre de 1948 en respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad que se habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Se reconocía por primera vez universalmente que la justicia, la paz y la libertad solo pueden darse si aquellos derechos son respetados. Y uno de esos derechos es, sin duda, la libertad de expresión. La libertad de expresión se ha constituido como un bastión para las democracias, un elemento que sustenta y legitima los propios sistemas democráticos. Una democracia no es auténtica, no es del todo plena, si no protege y defiende la libertad de expresión de toda la ciudadanía. Pero, sin embargo, a día de hoy, el ejercicio de este derecho supone un peligro vital en determinados territorios y el periodismo es ni más ni menos una profesión de alto riesgo en demasiados países, incluso en ciertos países que dicen ostentar una democracia. En el año 2024 existió un terrible agudizamiento de los ataques contra los y las periodistas. La mitad de los asesinatos de periodistas se dieron en zonas de conflicto: Oriente Medio, Irak, Sudán, Birmania y Ucrania. Gaza es la zona más peligrosa del mundo en este momento para los profesionales de la información. Es el lugar con mayor número de periodistas asesinados durante el ejercicio de su profesión. Asia es la segunda región más peligrosa para la prensa. El 70% de los periodistas secuestrados se encuentran en Siria y México concentra más del 30% de los periodistas desaparecidos. También ha habido un aumento de los periodistas detenidos en todo el mundo, un 7% más que el año anterior. 550 profesionales privados de su libertad, encerrados por orden de gobiernos o de grupos armados. Ahora mismo, casi 100 periodistas siguen desaparecidos en 34 países de todo el mundo y un cuarto de todos ellos ha desaparecido en la última década. Todos estos datos, que son escalofriantes, que acabo de enumerar, pertenecen al balance de Reporteros sin Fronteras de 2024. Un trabajo anual, minucioso y escalofriante que da cuenta del estado mundial de la libertad de expresión, del precio humano descomunal que se paga por ejercer el periodismo. Todavía hoy, más que nunca hoy, en tantos lugares del planeta. Reporteros sin Fronteras es una de las organizaciones pro libertad de expresión más relevantes de todo el mundo y juega un papel absolutamente fundamental en nuestras sociedades desde 1985. Vigilar que este derecho se garantice, se respete y se proteja en cada rincón y para cada persona. También me gustaría destacar la clasificación mundial de la libertad de prensa que Reporteros sin Fronteras viene realizando desde el año 2002. A través de este termómetro podemos cerciorarnos, por desgracia, de que cada vez son menos los países que disfrutan de un periodismo libre, de que solo una cuarta parte de los países cumplen los estándares adecuados. Una de las causas de este preocupante empeoramiento son las campañas de desinformación y manipulación informativa,
que no solo debilitan la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos, sino que crean una desafección realmente peligrosa. Los bulos y la desinformación constituyen una amenaza para los Estados y para las instituciones y acaban erosionando profundamente las democracias. España se encuentra ahora mismo en el puesto 23, nuestra mejor marca desde que existe este índice. Y aún así, tenemos la responsabilidad colectiva de trabajar activamente en la lucha contra la desinformación, que ni mucho menos nos resulta ajena. Por todo este legado y mucho más, quiero felicitar a Reporteros Sin Fronteras España por este merecido reconocimiento que hoy recibe y agradecer su labor inestimable de denuncia contra censuras y violencias y de vital apoyo a tantos periodistas dentro y fuera de nuestro país. Inauguran además un galardón que estoy segura que se convertirá en un estandarte de la defensa del periodismo independiente, libre y veraz, y que será un homenaje de larguísimo recorrido a Victoria Prego, gran defensora de la información plural. Esta tarde, en el coloquio titulado Expresión de Libertad, tendremos la gran oportunidad de compartir experiencias, testimonios y certeros análisis de excelentes profesionales que darán cuenta de los terribles riesgos a los que en determinados territorios se enfrenta un periodista en su lucha por garantizar el derecho a la información. Muchas gracias de antemano a todos y a todas por estar aquí hoy y por compartir vuestra mirada y vuestra experiencia, y muchas felicidades de nuevo a los y las premiadas. A continuación, para dar por comenzado este acto, tiene la palabra la presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid, doña María Grey, cuando quieras. Muchas gracias, presidenta, y por extensión, muchas gracias a la Mesa del Congreso por haber autorizado que esta sala, nada menos que esta sala, la Sala Constitucional, estamos sentados delante de los padres de la Constitución y tenemos ahí otro de las imágenes quizás que representa más los momentos de dificultad política y el reencuentro, ¿no? Ese cuadro, el abrazo que simboliza tantas cosas. No es un lugar cualquiera, cualquiera periodista que haya pasado años trabajando aquí sabe que esta es la sala, ¿no? Tiene un valor especial para nosotros y le agradecemos mucho que nos hayan permitido que sea el lugar en el que acoja dos cosas importantes que pasan hoy. Por un lado, por supuesto, en este 130 aniversario de la Asociación de la Prensa de Madrid, lo más importante, el momento en que estamos conmemorando, porque el día 3 caía en fin de semana, el Día de la Libertad de Prensa, y lo estamos haciendo dándole voz a quienes no la tienen en su país, quienes se juegan la vida por ejercer un periodismo, ya no digo libre, sino medianamente digno. Y segundo, por darle espacio a quien tantas horas de su vida dedicó a contar lo que estaba ocurriendo, a narrar cómo este país se estaba transformando, cómo se modernizaba, cómo se democratizaba, cómo consensuaba las posiciones que parecían más difíciles de conciliar solo meses o años antes. La figura de Victoria Prego está vinculada al Congreso y, por supuesto, vinculada al periodismo. Aparte de ser nuestra presidenta, es quizás el nombre que las periodistas que fuimos detrás llevamos como referencia y con orgullo. Decidimos crear un premio con su nombre y, aunque muchos de nuestros compañeros desde luego merecerían tenerlo, porque Victoria representa muchas cosas, ¿no? Representa una forma de entender el periodismo, del trabajo comprometido, discreto y, sobre todo, esa forma de entender la libertad de prensa como un esfuerzo por resistir a las presiones. Entre las frases que hemos rescatado en estos días de ella, buscando una que colocar en esa placa que la recuerde todos los años, a mí me llama la atención esa insistencia de Victoria. Decía, los periodistas tenemos la obligación de resistir. Tenemos la obligación de resistir las presiones contra la libertad de prensa. Cuando hablamos de resistir, a veces pensamos solo en las presiones del poder político, económico o de otro tipo, porque algunas de las personas que van a hablar hoy se van a dar cuenta de que el poder ya no está en manos ni siquiera de las grandes empresas, las grandes economías o de los grupos políticos. La obligación de resistir no está solo frente a quienes manejan el poder, está frente a nosotros mismos también. Yo quería hacer una intervención muy breve, pero me gustaría dejar aquí en esta sala hoy un mensaje. Tenemos la obligación de resistir a nuestra tendencia a olvidarnos que nuestro compromiso con la libertad también requiere mantener el espíritu crítico.
en este tiempo en que todo es rojo o azul, en que todo es nucleares o verdes, en que todo es sabotaje o robo. Quiero decir que en cada uno de los hechos que contamos hay una intencionalidad política implícita. Yo, una vez más, apelo al esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, como decía Victoria, por contar las noticias como pasan y analizarlas con un espíritu crítico. No perdamos esa capacidad de desconfiar o de consultar más allá y de escuchar más allá de la política, porque estamos en un tiempo en el que cada vez hacemos una sociedad más pobre si permitimos que otros nos impongan ese discurso. Hay una frase de Pulitzer que decía: con el tiempo, una prensa que no es crítica, que una prensa mercenaria, una prensa demagógica creará un público igualmente vil. Pues eso es lo que contribuiremos a crear, una sociedad vil, si no estamos a la altura de ese trabajo. Por eso nosotros hoy, para empezar, ese puntito de autocrítica que la incluyamos en nuestro día a día, pero hemos querido poner el foco sobre todo en los periodistas, que realmente resistir es jugarse la vida. Porque cuando nos quejamos y a veces oímos discursos dramáticos sobre la falta de libertad, ¿no? Incluso en esta casa, a veces me produce una tristeza tremenda, porque he trabajado tantos años en ella y he visto tanto buen periodista ejercer su trabajo desde el respeto, que cuando veo que se salta las mismas normas de la convivencia y el respeto, me produce ya digo personalmente, una tristeza profunda. No nos olvidemos nunca de los que resisten con su propia vida. Hoy les vamos a dar la palabra a ellos. Hemos pedido y los vamos a escuchar a periodistas de lugares donde ya no pueden ejercer, por eso están aquí. Son refugiados en nuestro país, son periodistas que han tenido que huir del suyo y nos van a contar una realidad que está ahí y a la que debemos primero dar voz, pero sobre todo también debemos dar nuestro testimonio y ayudarles en la medida de lo que sea posible. No nos olvidemos de esa llamada a resistir de Victoria Prego. Resistamos frente a quienes nos presionan y resistamos frente a nuestra tendencia a adaptarnos a las situaciones que a veces son más cómodas o menos complejas. Empiezo diciéndolo por yo misma, ¿eh? Esa es mi situación en el día a día. No perdamos el espíritu crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Entonces vamos a proceder a la entrega del primer premio Victoria Prego a la libertad de expresión. Y de nuevo María tiene la palabra, esta vez para leernos el fallo del tribunal, creo. El jurado, la Asociación de la Prensa de Madrid concede a Reporteros Sin Fronteras el premio Victoria Prego, la primera edición del premio Victoria Prego a la libertad de expresión. El jurado del premio Victoria Prego, reunido el 23 de abril a las 15 horas en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, ha otorgado a Reporteros Sin Fronteras el galardón que distingue la trayectoria y/o acciones de personas, de empresas, organismos o instituciones en defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio del periodismo. Y según el fallo del jurado, el premio reconoce la labor que desde hace 30 años realiza Reporteros Sin Fronteras España en pro de la libertad de expresión en defensa de la información libre y plural. Reporteros Sin Fronteras no solo denuncia con valentía la censura, los ataques a los periodistas y a medios, sino que acoge, y esto es importantísimo, acoge y apoya directamente a periodistas en dificultades obligados a abandonar sus países, encarcelados, agredidos, amenazados y denunciados judicialmente por ejercer su derecho a informar y que buscan refugio en nuestro país, y a periodistas españoles ante cualquier dificultad para ejercer la profesión en coberturas que realizan fuera de nuestras fronteras. Reporteros Sin Fronteras es para muchos profesionales de la información no solo el cobijo y el amparo profesional y deontológico, sino también el humano. Es la primera puerta que se abre a los profesionales que vienen a nuestro país en situaciones extremas, huyendo de realidades políticas y o sociales en las que sus vidas corren peligro. Reporteros facilita asilo en el más amplio sentido de la palabra, soluciona trámites burocráticos, busca viviendas, ayuda con la barrera del idioma y trata de conseguir un puesto de trabajo del que poder comer, del que poder vivir. El jurado del premio Victoria Prego a la libertad de expresión está formado por la Junta Directiva de la Asociación de Madrid, también en representación de la familia por Guillermo Santa Cruz Prego de Oliver, hijo y periodista de Victoria, y por Javier Rivera, que es director general de Nueva Mutua Sanitaria, empresa que ha tenido la gentileza de patrocinar este galardón.
rogamos al señor Bauluz que se acerque. Buenas tardes, presidentas. Aunque sea nuestro 30 aniversario, seré breve. Queridas amigas, queridos amigos, es un honor recibir hoy aquí el premio Victoria Prego a la libertad de expresión y, como no puede ser de otra manera, lo primero que quiero es recordar la figura de Victoria, que siempre nos apoyó, siempre nos dedicó su tiempo y, además de su enorme trayectoria profesional, yo, al menos, quiero subrayar los valores que encarnó con su trabajo: concordia y consenso. Justamente lo contrario a la discordia y la desconfianza, que es lo que la desinformación, nuestro mayor reto hoy en día, busca permanentemente. En esta Casa de la Palabra quiero apelar a esos dos valores, de la concordia y el consenso, pues son los que consideramos mejoran la convivencia democrática. Por supuesto que existe el derecho a la crítica, por supuesto que existe el derecho a la queja, por supuesto que existe el derecho a la petición, reivindicación, la reclamación, pero pienso que es mejor siempre hacerlo desde el entendimiento. Una vez más, ha sido la ciudadanía la que nos ha dado una lección de conducta cívica durante el apagón. Hemos observado con qué estoicismo y con qué naturalidad se afrontan las situaciones complicadas, difíciles, y la reflexión es que así deberíamos mostrarnos en muchísimas ocasiones, tanto periodistas como políticos, que muchas veces vemos exaltados y vociferantes, que lo único que quieren sembrar es odio. El camino es la palabra, que también representa al Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, la soberanía popular, en definitiva. Mejor lugar para recordar que la libertad de información está cada vez más amenazada en el mundo, como alerta nuestro último informe presentado en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No puedo irme de esta casa sin acordarme de aquellos que se dedican a sembrar el odio. Y, por desgracia, nuestros compañeros y colegas en esta casa, a los que yo he conocido a muchos de ellos hace 35 años, están sufriendo ataques, acosos, son vilipendiados, en el caso de nuestras compañeras aún más, y creo que, desde luego, ellos representan el mejor ejercicio del periodismo en este país desde hace muchos años y merecen no solo nuestro aplauso, sino nuestro apoyo. No obstante, en Reporteros Sin Fronteras no descansaremos y seguiremos peleando para apoyar a los periodistas perseguidos y defender la libertad de prensa. Gracias a los convocantes de este premio, a los que lo han patrocinado y al jurado por considerarnos merecedores de este reconocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo por el premio, pero un premio muy merecido, la verdad. A continuación, entonces, dará comienzo el coloquio Expresión de Libertad, que seguiremos seguro con muchísimo interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Le voy a pedir a los verdaderos protagonistas de este acto, aparte, por supuesto, del premiado y de la propia Victoria, que siempre está con nosotros, que se sumen a esta mesa para empezar este coloquio. Mientras tanto, yo los voy presentando. Alfonso Iannucci es periodista venezolano y tuvo que irse de su país. En el año 2005 se vino a España, 2 años después volvió a Venezuela, pensó que las cosas podrían cambiar, pero no fue así. En el 15 regresó. Es el creador de un proyecto audiovisual que se llama Diáspora Venezolana, que narra con formato audiovisual y en una página web y redes sociales pues las historias que viven inmigrantes venezolanos alrededor del mundo. También es ingeniero, socio fundador de la Asociación de Comunicadores Hispanoamericanos en España, Gente que Comunica. Ya, Alfonso, si os queréis ir sentando, están los carteles con vuestro nombre, Cadilla. No todos, solo vos. Pues entonces, mira, ves, ahora ya está. Yo sigo siendo María Rey, sí, afortunadamente.
No me desorientes. Vale, Alfonso ya está ahí. Khadija Amin es periodista y presentadora y activista afgana, refugiada en España desde hace 3 años y medio. Quizás es una de las caras que más familiarizados estamos con ella porque tiene un papel muy importante en representación de las mujeres y de los periodistas afganos. Está refugiada en España desde hace 3 años y medio. Se vino para salvar la vida directamente de los talibanes. Allí no le permite ejercer como periodista, yo diría, ni ejercer como persona. En Khadija se resumen muchas de las historias de las mujeres de Afganistán. Con 19 años escogieron para ella un marido, ella no lo había visto nunca. Después de 6 años de matrimonio marcado por la violencia y el control, y obligada a vestir burka, ella decide divorciarse a pesar del riesgo que eso conlleva, del estigma social. Se matricula en periodismo y llega a alcanzar una posición muy importante en su país porque se hace muy popular como presentadora de la edición matinal de las noticias allí, en su país, en Kabul. Cuando llegan los talibanes al poder, en cuestión de horas, Khadija no solo pierde el trabajo, sino que su vida corre peligro y con 31 años ahora está en España. Es una extraordinaria periodista y extraordinariamente formada, 5 idiomas. Tiene un trabajo como productora audiovisual con un compromiso que es representar o hablar de la injusticia que se comete con las mujeres y con los periodistas en Afganistán, con su asociación Hope of Freedom, y además hoy está acompañada por 2 periodistas más afganas, creo. Así que bienvenida también. Okba, ya te puedes sentar también. Okba Mohamed es periodista sirio, tuvo que ir a Turquía primero y a España después. Lo hizo gracias al Fondo Alicia G. Montano de Reporteros Sin Fronteras. Es cofundador de la revista Bainana, primer medio español y árabe creado por periodistas refugiados en España, pero que también él hace un trabajo colaborando con medios como El País, El Diario.es, Público y 5W, y también otros medios internacionales. Lleva en el periodismo desde los 17 años, cubriendo la guerra en Siria. Fue desplazado de su ciudad en el 18 tras una dura campaña militar y desde el 19 está en España junto a tantos otros compañeros periodistas. Shirin Dagani es periodista palestina de Radio Nacional Emisión Árabe y es presidenta hasta hace muy poco de la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes, desde donde ha venido también reivindicando la protección especial para los periodistas palestinos en la Franja de Gaza. Hoy serán buena parte protagonistas también de este coloquio por el drama que están viviendo. Ni siquiera podemos saber dónde ni cuántos son, porque no hay ninguna información sobre lo que ocurre. Bueno, defendiendo a sus compañeros en Gaza, pero también defendiendo los derechos humanos y la libertad de expresión allí donde esté en riesgo. Y en representación de ACNUR está con nosotros Green O'Hara, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que hoy nos ayudará también a explicar qué ayuda se puede prestar, ¿no?, a los periodistas al tratarles como refugiados. Y en nombre de Reporteros Sin Fronteras, pues aquí está su vicepresidenta Edith Rodríguez Cabrera, que hoy hay que recordar han sido reconocidos como el primer premio Victoria Prego. No sé, quizás por respetar el orden en el que los he presentado, porque cualquiera de los testimonios que vamos a escuchar hoy, y sumaremos también el testimonio audiovisual de un periodista que se juega la vida simplemente por salir de casa cada mañana en México, voy a darles la palabra para una pequeña intervención para que nos describan qué es eso de resistir defendiendo la libertad de expresión y cómo se puede volver a empezar fuera de tu país, ¿no? Las dificultades que hay, porque es muy fácil decir refugiado en España, pero caray, hasta que alguien que llega como refugiado consigue tener una manera de comer, pues ya esto en sí mismo es muchas veces un drama y no siempre, como el propio Alfonso lo ha vivido, no siempre se consigue, porque a veces vas. Si quieres comenzar tú con tu experiencia. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y yo tuve la primera experiencia migratoria a inicios del 2000. Estuve un par de años aquí en España. España para los hispanoamericanos es una gran ventaja porque nos permite no solamente la cultura, el idioma y el recibimiento, ¿no?, por parte de todos ustedes. Estar aquí es un poco con una sensación agridulce, ¿no?, porque yo no debería estar aquí. Quisiera no estar aquí, porque la situación de Venezuela es incomprensible desde cualquier punto de vista.
las naciones que tenemos a un lado, desgraciadamente, afrontan una situación de guerra abierta y no es nuestro caso. Nuestra desgracia, en un principio, fue incluso escogida por nosotros, ¿no? Recientemente, Vargas Llosa, quien falleció hace poco, yo recuerdo que él publicó un artículo al poco tiempo de llegar el chavismo al poder y él hablaba del suicidio de una nación. Y fue eso lo que nos pasó a nosotros. Desde la democracia apostamos por destruir todo lo que habíamos construido. Y si una lección hay que sacar es que nunca hay que dejar la democracia como algo sentado, como que establecido, como que ya llegamos al sitio donde pensábamos que teníamos que llegar. Desde la democracia se pueden cometer muchísimos errores, muchísimos excesos de parte de los actores políticos, de parte del gobierno, de la oposición, de las élites intelectuales, empresariales. Todos pueden contribuir a que un país se destroce y se vaya a la dictadura. Y recuerdo mucho el principio de Ana Karenina, ¿no? Que Tolstoy decía que todas las familias felices se parecen y todas las infelices son infelices a su manera. Si eso lo buscamos de alguna manera relacionar con los países, todos los países que están en situaciones conflictivas, de desgracia, todos los países que estamos aquí, tenemos una diáspora inmensa, gente que ha tenido que salir con una mano adelante, una mano atrás, y compartimos eso. Quizás el conflicto no es el mismo, quizás el inicio no fue el mismo, pero dar la democracia por sentada cuando tiene que defenderse, cuando los periodistas tienen que entender el papel y la labor social que tienen que formar y no ser tan políticamente partidarios ni de un lado ni del otro, sino mantener la independencia y lograr hacer ver a la sociedad que los problemas que están allí, cuáles son verdaderamente los problemas y no distractores, ¿no? Y no polarizar, porque muchas veces se contribuye en esa polarización que se lleva todo por delante. Yo, con este proyecto, he tratado de darle voz a aquellos venezolanos que siempre está la cifra, y aquí está la representante de ACNUR, y es una cifra descomunal, casi 8 millones que están ahorita en el exterior, que eso representa más de un tercio del país, y en edad productiva, porque los que hemos salido en su mayoría son personas que están en la mayor edad productiva de su vida. Y yo lo que trato es darle voz para que no sean simplemente un número. Son entrevistas, que la gente entienda realmente que detrás de esas cifras, de esos números, hay personas, hay sueños que se perdieron, hay oportunidades, hay vidas que fueron trastocadas, delitos que se cometieron, que nunca tienen que volverse a haberse cometido, y dejar testimonio, que esto no se olvide, que esto quede en cada canal, en cada testimonio que está en el canal de YouTube, en la página web, que la mayoría siempre ha sido sufragada por mí mismo. La idea es que esto no se pierda, que la gente sepa y quede constancia de que esto pasó y que los propios protagonistas se lo transmitan a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que eso que has planteado una frase que nos hace pensar mucho a todos, ¿no? No de la democracia por sentada, porque incluso en la democracia se pueden cometer errores. Y le voy a dar la palabra a Khadija y para que nos, esa historia que tantas veces has contado, ¿no? Cómo de la noche a la mañana pasas de tener un trabajo de éxito, digamos, o por lo menos con mucha proyección, y supongo que con mucha capacidad de inspirar a muchas mujeres a desaparecer del mapa. Ya no puedes ayudar a las de dentro, puedes ayudar de alguna manera a las que llegan fuera y seguir manteniendo vivo esa reivindicación, pero qué frustrante, por otro lado, ¿no? Esto no puedo volver a mi país, y estás en tu mejor momento, profesional y personal. ¿Ahí? Sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer hoy estar aquí. Os agradezco mucho para darme esta oportunidad para dar voz a las mujeres afganas, que eso cada vez que a mí me invitan, a mí me da una esperanza, que tenemos apoyo, que no nos están olvidando, aunque la situación de las mujeres en Afganistán es tremendo y cada día es peor, está empeorando la situación de mujeres en Afganistán. Y a las periodistas
que han trabajado durante varios años en Afganistán, pero de repente, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán en el año 2021, todo se acabó para nosotras, especialmente para las periodistas, porque hemos dado cara a los talibanes y muchas de nosotras fuimos expulsadas de nuestros trabajos, que llevamos 4 años en Afganistán sufriendo, y las mujeres en Afganistán están encarceladas por los talibanes. No quiero decir que es un gobierno, por un grupo terrorista. Muchas periodistas tuvieron que huir de Afganistán y es muy difícil conseguir y ejercer el periodismo fuera de tu país, del país de origen. Es muy difícil. Yo agradezco al gobierno de España que me salvó la vida y siguen ayudando a salvando las vidas de las mujeres afganas, que hemos ayudado a muchas mujeres a salir de Afganistán, y agradezco a Reporteros Sin Fronteras, que durante estos 4 años han estado paso a paso a mi lado para ayudar a las periodistas afganas y a las feministas españolas, que me han ayudado muchísimo, al Club de las 25, a redes que tenemos, nos ayudaron para mantener esta esperanza que hay futuro. Sí, es cierto que ahora es muy difícil porque hay tantos conflictos en el mundo que han olvidado las mujeres afganas. Es una pena, pero seguimos luchando para tener otra vez libertad en Afganistán y tener otra vez libertad de expresión, que en Afganistán fue muy difícil conseguir tener la libertad de expresión. Esto fue uno de los logros que hemos tenido, pero de repente cuando los talibanes tomaron el poder hemos perdido otra vez. Y muchas periodistas afganas fueron encarceladas por los talibanes y es una situación horrible que viven allí las mujeres y las periodistas. Sí, es cierto que los periodistas también siguen, pero como ellos pueden trabajar, aunque la libertad de expresión no existe, los medios están censurados, están filtrados por los talibanes, pero siguen con sus profesiones, pero aún para las mujeres es una situación horrible y necesitamos apoyo, como nos hayáis dado mucho apoyo durante estos 4 años, pero necesitamos más apoyo para poder otra vez tener la libertad en Afganistán. Y mujeres afganas necesitan vuestro apoyo, vuestra ayuda para que esto no se quede en olvido. Muchísimas gracias. Khadija nos pone el acento en lo difícil que es mantener la atención hacia una causa cuando cada vez hay más injusticias y más desgracias. Pero hay otra cosa que me parece muy importante y que me gustaría que no perdiéramos de vista, no solo la falta de libertad, volver a empezar en un país que tiene una diferencia cultural tan grande con el tuyo, con un idioma completamente distinto, intentar vivir de la palabra, porque al fin y al cabo un periodista vive de la palabra, y volver a empezar cuando has vivido la guerra en primera línea, como es el caso de Ogba. Buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotros e invitarnos a este acto. Para nosotros ha sido bastante complicado porque, bueno, somos de Siria, España es un país totalmente distinto en todos los sentidos. Al final he descubierto que todos somos mediterráneos, pero en cuanto, por ejemplo, al idioma, a la cultura, hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, al llegar nos hemos choqueado, hemos tenido este choque, ¿no? Mis compañeros y yo. Pero luego también hemos pensado en cómo podemos contar desde fuera qué es lo que está ocurriendo en Siria, pero también por el proceso migratorio o de asilo que hemos pasado. Porque al llegar también hemos notado de que hay una percepción de, como contaste tú al principio, de los refugiados, ¿no? O los migrantes aquí en España. Parece que llegamos a como si fueran unas vacaciones, ¿no? Y luego también cómo se cuenta en los medios de comunicación sobre los refugiados, ¿no? La manera superficial muchas veces
la no profundización en las historias de las personas, y nosotros hemos pasado por diferentes procesos muy complejos y hemos visto la necesidad de que esto, yo creo que la gente tiene que escucharlo por parte de gente que ha pasado y ha vivido de esto, ¿no? Primero nos hemos enfrentado con principalmente necesitamos tiempo para entender cómo funciona el país y además el idioma. Yo tengo un poco de suerte porque he venido muy joven y he pillado un poco rápido el español, y también he empezado digamos, el 80% de mi tiempo todos los días desde que llegué a España es con españoles, trabajando, hablando, saliendo, etcétera, etcétera. Eso también me ha ayudado mucho a aprender. Y la segunda también, el tema de los papeles, ¿no? Quedamos 2 años y medio sin papeles en España, aunque llegamos por permiso del Ministerio de Exteriores como periodistas exiliados. Entonces se supone que en nuestro caso era más o menos claro, ¿no? Entonces, claro, durante estos 2 años y medio no podemos hacer muchas cosas. Es verdad que a los primeros 6 meses hay algo que se llama tarjeta roja, un cartón que tiene el número del NIE. Pero claro, ese documento, después de la segunda fase del asilo, los segundos 6 meses, te dan permiso de trabajo, pero para muchas empresas y muchos negocios ese documento no es considerado fiable para que te contraten, ¿no? Y además es como, si no tengo español, ¿dónde voy a trabajar? ¿Quién me va a contratar? Pues de eso nació, por ejemplo, la idea de crear Bainana, nuestra revista. O sea, como hemos aprovechado... bueno, digamos, ha sido un conjunto de motivos y además hemos aprovechado de que somos un equipo y precisamente fuimos exiliados de Siria por ejercer esta profesión. Entonces hemos decidido crearlo. O sea, hemos tenido apoyo por parte de mucha gente aquí, lo que les agradecemos muchísimo. Y bueno, hasta que hemos aprendido, tampoco crear un proyecto desde cero es algo fácil porque o sea, hay que dedicar todo el tiempo para un proyecto que empieza desde cero, ¿no? En un país nuevo, donde no hay recursos y donde hay al mismo tiempo muchas cosas que contar, muchos trabajos y además situaciones personales en el proceso de asilo que estamos viviendo, pero también la comunicación con nuestra gente y las situaciones que ocurren en Siria que nunca paran, ¿no? Yo te agradezco que nos pongas el foco en la falta de libertad del periodista para ejercer, pero en la persona, en las dificultades de la persona para volver a empezar. Y tú decías, refugiados por ejercer esta profesión. O sea que al final tu pecado no es que tuvieras un activismo político, tu pecado era que contabas simplemente lo que pasaba y no se quiere oír. Hay un lugar en el mundo donde están pasando cosas terribles y nadie lo puede contar, porque no hay manera de darle voz a los periodistas En Siria, por ejemplo, desde 2011 hasta 2024, 717 periodistas y trabajadores en medios de comunicación han sido asesinados por diferentes partes de la guerra. O sea, principalmente el mayor responsable era el régimen de Assad, pero luego también hay otras partes porque el tema en Siria es que el periodismo durante 54 años ha sido controlado por la dictadura. Y además todo es muy propagandístico, ¿no? Y entonces si alguien dice algo que no coincide con la narrativa propagandística, pues está en peligro, ¿no? O a la cárcel o al exilio, que yo al final he empezado, yo tengo 26 años, he empezado muy joven, porque cuando empezó la guerra tenía 13 años, pero hay gente que... O sea, fue exiliada también en Siria por ejercer esta profesión antes de que nazca yo ni mi madre. Decíamos que ¿quién contará una guerra si no están los periodistas, los que van y los que son los nacionales, los que viven dentro? En el caso de Gaza no se puede entrar como periodista a informar
y los que están dentro, solo por el hecho de tener el carnet de periodista, son considerados terroristas. La situación en Gaza es, yo no lo sé cómo se puede poner una palabra, es muy complicado poner una palabra. Vemos los periodistas asesinados en directo. En directo vemos periodistas quemados, bombardeados junto con su familia. Tenemos hasta el momento 212 periodistas en Gaza asesinados desde el principio de la guerra. 117 periodistas en cárceles israelíes. 334 violaciones contra periodistas, agresiones, amenazas, torturas. 399 periodistas heridos y tenemos 90 medios de comunicación destruidos. Dejadme solamente daros una cifra según la Oficina Central de Estadística en Palestina sobre los muertos y heridos en general, aparte de los periodistas. Tenemos 18.000 niños muertos, 12.400 mujeres muertos. Tenemos 52.535 en general asesinados en Gaza. Tenemos 3.535 ancianos muertos. Tenemos 800 que trabajaron en el sector educativo. Tenemos 203 trabajadores de Naciones Unidas. Tenemos 4.700 desaparecidos, dentro de ellos mujeres y niños, y 11.200 desaparecidos. Los periodistas que fueron asesinados en Gaza han superado a todos los niveles durante la Guerra Mundial, la primera y la segunda. Nunca hemos visto este nivel de matanza libre a los periodistas y que vemos que el mundo está callado. Esto es el triste de todo esto, que no vemos la actuación propia para proteger ni a periodistas ni a civiles. Y duele mucho ver esto, ver una guerra en directa, ver periodistas que mientras que estamos viendo noticias, vemos un periodista está atacado, está bombardeado junto con su familia, mujeres, niños, ancianos. Y, por supuesto, hay que indicar aquí la importancia de la inteligencia artificial en esta guerra. Ha tenido la inteligencia artificial un papel tremendo en ayudar, en localizar a los periodistas, y no solamente periodistas, cualquier persona. Sobre todo voy a indicar aquí un tipo de inteligencia artificial que es el programa Lavender. No sé si os suena o no. Este programa que hace es recopilar datos de los periodistas, entrar en sus datos privados a través del WhatsApp, localizar dónde están y así la inteligencia artificial puede lanzar el objetivo y matar al periodista junto con su familia, porque la mayoría mueren no solamente al periodista, sino a su familia. ¿Por qué también la familia de esta persona? Porque hay que amenazar que ningún hijo u hija puede atrever mañana ejercer el periodismo después de su padre o de su madre. Eso es el objetivo de matar a toda la familia. Otro programa, hay que indicarlo, y está muy conocido y tenía un papel tremendo en esta guerra, es Graphite. Graphite es un tipo de inteligencia artificial que le sacó una empresa israelí, se llama Paragon, y hace el mismo objetivo que Lavender. Localizar a los periodistas a través de recopilar todos los datos personales, saber la ubicación de los periodistas y atacarlos en vivo.
Esto sobre el nivel de la inteligencia artificial, pero quiero indicar aquí la desinformación que tenemos sobre la guerra. Desde que empezó la guerra, hubo un montón de desinformación, empezando por cuando empezó la guerra, fue el 7 de octubre de 2023, de los bebés que hablaron que hubo una matanza de 47 niños israelíes que fueron asesinados según Israel, y fue desinformación. Otra desinformación que se utiliza mucho en medios de comunicación cuando hablamos de guerra entre Hamas y entre Israel. Esta no es una guerra entre un partido y entre Israel. Esta es una guerra entre un pueblo entero de toda su gente y Israel. Entonces, hay que cuidar mucho el nivel de la desinformación que hay. También hubo muchas cosas de túneles que llevaron a periodistas para enseñar túneles, sobre todo en el recorrido de Filadelfia, diciendo que fue utilizado para infiltrarse en este recorrido de túneles y todo esto. Y hace poco, hace casi una semana, Israel, en su prensa, admitió que fue también una desinformación. Israel mismo, en su prensa, propia prensa. Desinformación en todas las partes, en toda la noticia. Hay que cuidar mucho el nivel de la noticia que sale. Hay que cuidar mucho y leer entre las líneas también. Y hay que verificar la noticia y saber el objetivo atrás de la noticia que sale. Esto sobre la desinformación. Y quiero indicar una cosa más sobre la situación. Yo estoy en contacto con los periodistas en directo con ellos desde Gaza. También estoy con los periodistas palestinos en Europa. Y la situación, no creo que hay una palabra que puede describir la situación de los periodistas. Están sin electricidad. Están buscando comida y bebida para garantizar que su familia pueden comer mientras que tienen que ejercer el periodismo. Están amenazados. Temen su vida en cualquier momento. Los periodistas no tienen casas, entonces tienen que vivir en una tienda de campamentos justo con otra gente. Y otra gente temen su vida porque un periodista que está allí puede provocar también una amenaza para los demás. Entonces, en todos los niveles encuentran tipos y tipos de situaciones súper complicadas que no saben cómo pueden hacer entre proteger mi familia y otro momento ejercer mi trabajo como periodista. Temo mi vida y también la vida de mi familia y el entorno donde estoy. Entonces, en todo el sentido de la vida de un periodista, del nivel de la brutalidad que están sometidos, no tiene palabra. Yo veo que hay otros periodistas amenazados, otros periodistas también agredidos, otros periodistas que están en cárceles. Pero ver el nivel de puedes matar a un periodista mientras que está dando una pieza de noticia en vivo, esto nunca lo he visto en mi vida. En mi vida lo he visto. Y quiero indicar la última cosa sobre esta guerra. Esta guerra es una limpieza étnica sin duda, sin duda. Puedes llamarla genocidio, puedes llamarla masacres, todo se aplica a esta guerra, sin duda. Pero también hay otros factores que influyen en esta guerra, aparte de la limpieza étnica y acabar con la gente en Gaza, porque Gaza también tiene una reserva de gas. Entonces, hubo un acuerdo entre Israel y entre países vecinos antes que ganó Hamas las elecciones en 2006. Y cuando ganó Hamas las elecciones en 2006, este acuerdo que tuvo Israel con países vecinos, dentro de ellos Jordania y Egipto, fue entonces ya, no voy a decir cancelado, sino fue un poco congelados. Entonces, cuando viene Trump y vende
que hemos visto cómo vendió Trump el tema de Gaza como la Riviera, aquí viene la Riviera de estos acuerdos que Israel tuvo con sus vecinos antes que ganó Hamas la autoridad de Gaza. Y aquí viene también Joseph Bilzman, que es el ingeniero de la Riviera que presentó todo el proyecto a Trump y vendió en todos los medios de comunicación la Riviera, la vergüenza de ver la Riviera en cadáveres de niños y mujeres que están allí asesinados. Quiero decir que esta guerra no solamente es una matanza, masacre y limpieza étnica, también hay factores, muchos factores atrás de esta guerra, dentro de ellos intereses económicos, intereses geopolíticos y social. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque a lo mejor pensamos que solamente es una guerra, mientras hay muchos factores que están influyendo en esta guerra. Y nada más. Muchas gracias por tu testimonio y entendemos pues eso, el dolor que transmite, ¿no? Como el de cada una de las personas que están narrando aquí su historia. Le iba a dar la palabra a la representante de ACNUR, pero tú querías hacer una aportación. Sí, solamente un comentario. Bueno, la situación es... Yo no sé qué podemos llegar a ver más de lo que está ocurriendo con los compañeros de Gaza. Yo tengo una pequeña crítica de que hay mucha gente que dice no sabemos qué está pasando en Gaza porque no hay periodistas que van de aquí o no permiten los periodistas. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que hay muchos periodistas que están perdiendo la vida con familiares suyos también, con su familia, para contarnos lo que está pasando allí. Ahí están en las teles árabes y eso en directo. Yo creo que los medios de comunicación occidentales tienen que contar también con periodistas que están en el terreno. Y yo creo que el idioma no es una excusa porque hay muchas herramientas. Se puede trabajar con traductores, se puede trabajar en varias formas para contar a través de los periodistas que están muriendo para contarnos esto. Segunda cosa, últimamente hemos visto cómo Israel está atacando con drones a periodistas en sus coches mientras van a cubrir algo que ha ocurrido, ¿no? Y esto me parece muy peligroso porque cuando realiza este ataque y empiezan los medios a denunciar, Israel justifica esto de que este periodista es un miembro de Hamas en tal brigada, en tal no sé qué, y se te saca una página de Excel y nos lo creemos y nos lo callamos. Yo creo que si no hacemos algo ante esto, en un futuro Israel va a llegar a hacer esto con un periodista europeo en su propio territorio. Seguro, no tenemos ninguna duda de que cualquier cosa vale, ¿no? Con la guerra de la información y de la manipulación. Y de esto supongo que Irene O'Hara también tiene mucho que decir porque conoce cuál es la situación y porque ellos mismos son parte afectada de este conflicto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estamos particularmente a gusto, como el ACNUR, estar presente aquí en ese panel en particular que da voz a refugiados que son periodistas y que, como dijeron algunos de los compañeros, qué tan importante es escuchar su experiencia, no solo mirándolo solo como pobres refugiados que necesitan ayuda, pero como gente profesionales que tienen habilidades y por el mismo ejercicio de su profesión de periodistas es un elemento clave por lo cual resultaron ser refugiados por ser perseguidas por practicar su profesión. Yo voy a estar muy breve porque siempre en el ACNUR decimos que es más importante escuchar directamente de las voces de ellos, de escuchar una burócrata como yo, pero como nos han invitado y nos dan un pequeño espacio, quiero antes que nada subrayar el enlace tan profundo que existe entre la libertad de prensa y el derecho del asilo. En un mundo con más y más desplazamiento y los números de refugiados, de desplazados internos y de gente apátrida están aumentando año tras año. Y en ese mundo
como digo, con más y más desplazamiento forzado y más autoritarismo dentro de sistemas políticos, casi en cada esquina del mundo, no solo en los países de los cuales huyen los refugiados, pero más y más también aquí en Europa, a lo cual vienen los refugiados buscando protección. Proteger a los periodistas no es solo un imperativo étnico, sino una herramienta fundamental para defender la verdad, la justicia y los derechos humanos y, últimamente, los valores de la democracia. Hablando desde el punto de vista del ACNUR, tal como soy representante del ACNUR y abogada que ha trabajado el derecho internacional del refugio toda mi vida profesional, que incluye 30 años trabajando con el ACNUR, quiero decir que cuando sentaron los diplomáticos de los países que sentaron hace casi 75 años para empezar a negociar los términos de lo que resultó ser el punto clave de todo el derecho internacional sobre el refugio, tal como es el Convenio sobre el Estatus de los Refugiados de 1951, tenían muy en mente ellos el valor de lo que es una prensa libre. Estaban discutiendo una definición de quién puede y quién debe ser reconocido como refugiado, con la historia de la Segunda Guerra Mundial muy fresco en sus mentes y recordando como el abuso de la prensa, la conversión de una prensa en un herramienta de propaganda fue como uno de los herramientas más fuertes que fue usado para el gobierno de poner a la gente como no ser humanos, de preparar, como la propaganda prepara el terreno para los genocidios, los masacres, y vemos todavía ejemplos de esto, tal como ha dicho la compañera, de la situación en Gaza. Entonces, cuando resultaron y llegaron a un acuerdo para el contenido de la definición de refugiado, hablaban de 5 motivos de ser perseguido, y eso es la base de ser reconocido como refugiado. Hablaban de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social. Y en los 75 años de interpretación de esta convención que nos lleva hoy en día, el reconocimiento de periodistas y, más amplio, gente que trabajan en medios de comunicación, el reconocimiento de este grupo como un determinado grupo social, tal como previsto por la Convención, ha sido repetidamente reconocido como un base de ser aceptado con el estatus de refugiado. Entonces, el trabajo del ACNUR, lo que yo hago, por ejemplo, aquí en España con mi equipo, es ayudar al gobierno español a asegurar que la gente que aplican y que tienen base de ser reconocidos como refugiados son reconocidos rápido, de manera eficaz y con un paso rápido, de lo cual habló, soy fatal de nombres, como habló Okpa y también Khadija, que son agradecidos de estar aquí en España, pero necesita no solo el reconocimiento del estatus del refugio, pero pasar rápido a un espacio en lo cual puedan recuperar su vida, sus profesiones y empezar de actuar otra vez como periodistas. Y una última observación para regresar la palabra a los que puedan hablar más directamente que yo. En todos mis 30 años trabajando con el ACNUR, yo he tenido mucho interacción con periodistas y otras personas trabajando en las medios de información. Y yo les he visto funcionar como testigos clave de las violaciones de derechos humanos, para que después, cuando termina la guerra, habrá posibilidad que viene la justicia después. Esto es un rol y un papel fundamental
de los periodistas. Yo he trabajado con periodistas en todos los lugares donde yo he circulado como funcionaria del ACNUR, tal como ha sido Irak, Afganistán, Darfur, Siria, todos los lugares en los cuales he trabajado. He encontrado los periodistas como aliados de las funciones del ACNUR. Nos ayudan no solo en esto de documentar y testigar, pero nos ayudan también en la comunicación entre el ACNUR y la gente para lo cual nosotros estamos presentes para servir. Ellos nos ayudan a comunicar hacia poblaciones refugiadas y desplazados los servicios del ACNUR, critican al ACNUR, que es cosa importante, observan nuestros programas y critican cuando nuestros programas no son bien diseñados o adecuados, y también este canal de comunicación va en ambas direcciones. Entonces, llaman nuestra atención a las voces de las comunidades de refugiados e informando al ACNUR lo que estas comunidades demandan de nosotros. Y por último, y lo más trágico de todo, he tenido mucha experiencia de intercambio con periodistas que, como hemos estado todos diciendo, por el simple hecho de ejecutar su profesión, han sido persecutados, a veces mi pronunciación español no es lo más claro, por el simple hecho de ser refugiados. Están atacados, están perseguidos y tienen que salir huyendo de sus países, pero no dejan a un lado su compromiso a su profesión, y hasta en sus países de asilo, tal como es España, siguen jugando este rol de comunicación, sirviendo como voz de la población refugiada y llamando la atención del ACNUR, tal como he dicho, criticando cuando necesario funciones del ACNUR para que podamos dar mejor servicio a ellos y a toda la comunidad refugiada. Pues muchísimas gracias. Y eso tiene mucho que ver, lo que estaba planteando Wayne, el trabajo que hace ACNUR con lo que luego intenta hacer. Digo intenta porque dice, Rodríguez, me imagino que Reporteros Sin Fronteras muchas veces se queda con la impotencia de no poder llegar más allá, pero me gustaría que nos explicases la mirada que vosotros tenéis sobre la realidad que os llega a vosotros y que a nosotros se nos pierde en el día a día, quejándonos a veces de pequeñas cosas, sobre la cantidad de gente que está buscando esa ayuda y que no la encuentra, ¿no? O que si la encuentran no podéis darle toda la que necesita. Claro. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes ante todo. Gracias, presidenta Armengol. Gracias, presidenta de la Asociación de la Prensa. Gracias, María, por el premio y por acogernos. Yo os estaba escuchando, a la mayoría de vosotros os conozco mucho, porque son muchas horas juntos, pasando momentos buenos, pasando momentos malos, pasando momentos peores, viendo cómo mejoráis el castellano, viendo qué podemos hacer. Y me produce a la vez, como decía María, esa ambivalencia entre qué bien y cuánto queda por hacer y como decía Oskar Schindler, uno más y uno nunca acaba. Hemos presentado la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa el día 3. Me acordé mucho de vuestra madre, que falleció el año pasado cerca de esa fecha, ¿no? Una fecha simbólica en torno a ese día. Y España se situaba en 23ª posición, lo cual, pues bueno, es bastante normal. Para mí es bastante normal, porque cuando uno observa el mundo es bastante normal. Y a mí me sorprendía cómo en las tandas de entrevistas que dábamos para explicar la clasificación había periodistas españoles que se asombraban. Decían, pero bueno, con lo mal que va todo aquí, yo decía, bueno, a ver, según. O sea, a veces no tenemos conciencia de en qué país vivimos. La Unión Europea cada vez, y esto lo revela la clasificación que hemos presentado anteayer, va agrandando la brecha con el resto del mundo. Y yo creo que hay que estar ciego, no hace falta hacer ni leerse la clasificación de cerca, ni para no darse cuenta de que en materia de libertades fundamentales y derechos humanos está la UE y no todos los países, algunos países de la Unión Europea, y el mundo se va tiñendo de rojo en nuestro mapa, se va tiñendo de rojo y cada vez peor y cada vez peor. Esto en un contexto en el que las propias democracias van virando hacia el autoritarismo, hacia la autocracia. Tenemos democracias como la estadounidense,
en la cual la primera enmienda era una pata solidísima de su desarrollo, que ha sido un baluarte de la libertad de prensa durante un siglo y que ahora transforma su administración al periodista en enemigo, pero presuntas democracias como la israelí, pero es que también Argentina, porque tenemos ya periodistas argentinos. Por tanto, la UE se va quedando sola en esa defensa de los derechos. Hace poco estuvimos viendo al presidente Sánchez, también con motivo de nuestro 30 aniversario, y le trasladamos la necesidad urgente de que la Unión Europea en general y España en particular le tome el relevo a Estados Unidos. Tome el relevo de toda esta cancelación de ayuda al exterior que ha hecho Estados Unidos, del abandono, del nulo respeto por las libertades fundamentales y los derechos humanos que la actual Administración muestra, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Así que hay una necesidad urgente. Aquí hay periodistas venezolanos, tenemos compañeras nicaragüenses. Nicaragua es un país terrorífico para ejercer el periodismo por el régimen Ortega Murillo, que es un régimen siniestro, son como unos Ceausescu centroamericanos contra la prensa. No hablemos de Afganistán, Siria, Palestina, porque no solo es Gaza, también son los territorios ocupados y así es un no parar. Cada país, y esto me lo han enseñado muchos años ya de profesión dentro de RSF, tiene su especialidad opresora. Yo creo que sería capaz aquí, si me decís un país, de decir oprime de tal forma. Venezuela manda al exilio, como Nicaragua o como Cuba, esa es su especialidad. Y los de aquí, porque las dictaduras es muy práctico. Es un drama porque no pueden volver. Los refugiados que están aquí de Cuba, Venezuela y Nicaragua no pueden regresar. Los que tienen contextos violentos, veo a Alejandro en espera, como México, como Colombia, como ahora Ecuador, también por el crimen organizado, pese a todos los riesgos que corren, intentan volver, porque el exilio es durísimo, el exilio es horrible y el que no lo sepa, que lea a María Zambrano o que lea a otros filósofos o escritores españoles. Así que quedarse exiliado aquí no es una elección voluntaria ni algo que uno haga, porque es que es una obligación. Todo el que puede volver a casa quiere volver a casa y si Jadilla pudiera volver a casa, volvería a casa, por muy peligroso que sea. Y esto es algo que he aprendido mucho hablando con ellos. Y Okba también, si fuera seguro, si pudieran a poco que pueden. Por tanto, ya no tenemos solo periodistas. Antes recibíamos a periodistas aislados. Venía un periodista, venía otro periodista. Ahora son redacciones enteras. Medios enteros de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua están instalados en España. Y son periodistas afganas, está Jadilla, pero es que está nuestra amiga Farjunda, que está ahí sentada, que llegó hace apenas 10 días, que no habla español y que ha venido con otro grupo de periodistas afganas que acaba de acoger RSF. Por tanto, son redacciones, son muchos. ¿Qué vamos a hacer? Son las únicas personas que ahora mismo en un país democrático pueden seguir haciendo oposición a sus países. Son periodistas, y lo comentabas tú antes, María, mira, documentar, y volviendo a lo que decía la compañera de ACNUR, que tú eres refugiado siendo periodista es relativamente fácil. Es una ventaja, porque has documentado tu persecución. Es decir, tienes pruebas, sueles tener WhatsApps, puedes construir tu dossier muy bien hecho. Quizás es una ventaja respecto, qué sé yo, a africanos que cruzan en patera, ¿no? Pero la pérdida de estatus que sufre un profesional, podemos hablar también de los médicos, de los abogados, pero en este caso son los periodistas, al llegar a un país, perder tu profesión y tener que empezar a ejercer un trabajo basura es dolorosísima. Y yo creo que es obligación de las pocas democracias que vamos quedando como tal en el mundo ayudarlos a seguir ejerciendo oposición a los talibanes, al régimen sirio cuando estaba en pie y ahora a ver qué pasa en Siria porque tampoco lo sabemos, a la dictadura de Maduro, a la dictadura venezolana, a la dictadura nicaragüense. Es una obligación. Son los únicos que, cuando vuelven muchas veces de sus trabajos basura, se conectan de noche, y esto seguro que a Alfonso le suena, y con el otro lado del Atlántico, y en las horas que no tienen, o a Jadilla, intentan hacer periodismo e intentan hablar con los compañeros que siguen en la clandestinidad con una valentía extraordinaria. Entonces, es una obligación, y aprovecho aquí este premio y este día para apelar a nuestro deber de apoyo. A mí me parece extraordinario que tú recuerdes, como se ha dicho aquí, el exilio no es no son unas vacaciones. El exilio no es
No es fácil, el exilio es un drama en sí mismo. Es separarte de tus raíces, de tu tierra, de tu cultura, de tu familia. Estabas hablando antes de esos otros lugares donde ahora mismo es muy peligroso ejercer de periodista y no necesariamente porque sea el país, el estado en el que te amenaza. Y citábamos Argentina, citábamos México, donde tenemos un verdadero drama con el poder de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y para eso le hemos pedido a Alejandro si quería participar desde México, que Alejandro es un periodista que ha estado en España, que lo ha intentado y no ha podido. Pero yo sé, Alejandro, que ¿cuál es tu experiencia? Le voy a pedir primero a Green que vuelva a ser ella la que nos explique cuál es la situación de estas personas que no pueden acceder, tengo entendido, al estatus de refugiado porque no los persigue un Estado ni un conflicto bélico, sino pues el crimen organizado. Y enseguida vamos contigo, Alejandro. Green. Bueno, cuando hablamos en términos de derecho internacional del refugio y hablamos del agente de persecución, originalmente cuando fue redactado la convención a la cual hizo referencia antes, fue conceptualizado que normalmente en la experiencia hasta tal punto y mirando hacia la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue el punto de referencia, el marco de la redacción de la Convención de 1951, se pensaba principalmente del Estado como el principal actor de la persecución. Pero ya con 75 años de jurisprudencia e interpretación, se entiende una interpretación mucho más amplio en el derecho internacional de quién puede ser los agentes de persecución. Y hay mucha aceptación por la mayoría, por ejemplo, de estados de la Unión Europea en la manera que aplican el derecho internacional y el fin de la Convención en sus leyes domésticos. Es muy aceptado ya que el concepto del actor de la persecución es mucho más amplio. Se puede ser los narcos, se puede ser grupos armados que han tomado control en contra del gobierno oficialmente reconocido. Entonces, la manera de aplicar la Convención de 1951 es bastante amplio para entender agentes de persecución mucho más allá que el Estado en sí. Bueno, este es el caso, decía, de Alejandro Ortiz, que es un periodista que vive en México, en el estado de Guerrero, y que vive bajo amenaza. La mejor manera de callar a un periodista, aparte de amenazar su propia vida, es amenazar la vida de su familia. Eso lo podemos imaginar cualquiera. Él vive desde hace casi 10 años bajo amenazas de un grupo delictivo que se llama Los Ardillos. Y para que se hagan una idea de la impunidad con la que actúa este grupo, no sé si delincuencial o terrorista, han decapitado al alcalde de Chilpancingo, a ver si lo digo bien. Alejandro, estamos hablando de alguien, de cortarle la cabeza al alcalde y seguir amenazando, que sirva un poco de lección. Alejandro ha estado una temporada en España, intentó durante 3 meses conseguir su estatus de refugiado y vivir aquí con su familia, no lo consiguió, ha tenido que volver. Pero Alejandro vive bajo la amenaza, el miedo real. Por eso le agradezco no solo el testimonio, la valentía, porque está hablando no como refugiado, sino como persona que está ahora mismo, en este momento, amenazada. Cuando quieras, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y efectivamente, antes que nada, pues un abrazo y felicitación a Reporteros Sin Fronteras por el reconocimiento. Siempre me llama mucho la atención el escuchar a los testimonios de los demás compañeros de cualquier parte del mundo, porque me llama demasiado la atención sus casos, las vivencias, el riesgo con el que han tenido que seguir trabajando y dejar en muchas ocasiones sus hogares. Pero me llama un poquito más todavía la atención cómo México, siendo no un país en guerra, sufre de esta misma situación. Las mismas organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, Artículos 19, datan como México es uno de los países más riesgosos para el ejercicio periodístico en zonas de no guerra.
Tan solo el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados, de acuerdo con partes oficiales, 47 periodistas. Datos extraoficiales apuntarían a 75. ¿En qué radica la diferencia? En que muchos, por tener una profesión paralela al periodismo o por ejercer otro tipo de actividades además del periodismo, no se les consideró como crímenes contra periodistas. En 2021, como comentaban, tuve la oportunidad de estar en Madrid. Participé en ese momento en un podcast en el que alertaba sobre la peligrosidad del populismo al frente del país, y hoy, a 5 años ya casi de eso, les puedo decir que palabra por palabra, pues es así. En ese entonces llevaba la mitad del gobierno del entonces presidente López Obrador con un programa novedoso que era es el mecanismo de atención a periodistas y defensores de derechos humanos, que básicamente se encarga de dar algún tipo de medidas de protección a quienes tienen algún tipo de riesgo, tanto periodistas como defensores de derechos humanos. Yo en ese entonces decía, pues demos la oportunidad, es un programa nuevo, no le auguraba cosas malas, pero sí sabía bajo qué contexto pues se venía a desarrollar, y pasó lo que yo advertía al final de cuentas. Al terminar el sexenio pasado, fueron asesinados de estos 47 oficiales, 7 periodistas que contaban con medidas de protección del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Es decir, no les sirvió de nada tener lo que entonces llamaban un botón de asistencia o botón de pánico. Muchos de ellos contaban incluso con escoltas, que son policías armados, a veces uniformados o a veces de civil, y aún así fueron asesinados de acuerdo con cifras oficiales. Un dato que llama mucho la atención para entender un poco el contexto de violencia en México y sobre todo de impunidad, porque es quizás el tema más importante que yo había destacado, que es cuando le das al victimario la facilidad de matar y no castigarlo, lo vuelve a cometer. De acuerdo con cifras del propio Senado de la República, menos del 1% de crímenes contra periodistas en México son resueltos. Eh, bueno, pues es casi de dominio público que en México los atentados contra periodistas crecen y se empiezan a evidenciar a finales de los 90 con la ruptura entre cárteles del crimen organizado en el país. Las pocas voces que empiezan a hablar sobre estos temas, sobre nexos, pues son callados de mala manera. Entonces se alertaba sobre la muerte de casi un medio centenar de periodistas, insisto, a finales de los 90, y pensar que hoy en día la cifra ha sido muy, muy superior. Entonces, pues llama la atención, insisto, al considerar que México es un país en no guerra, al menos no abiertamente. También es importante destacar este poderío que tienen los grupos del crimen organizado, los grupos fácticos, sobre cualquier tipo de actividad en México. Ya no digamos únicamente sobre trasiego y control de estupefacientes, de narcóticos, de todo tipo de actividad política, social. Vemos hoy en día a diputados meramente relacionados con grupos delictivos ocupando un curul, lo mismo con presidentes municipales, lo mismo con gobernadores. Las autoridades federales pues quedan cortas ante el actuar de estos grupos, así que el periodismo en México enfrenta un desafío muy grande actualmente, y es el de la violencia, el de la censura y el de la precarización, que recientemente pues también en México fue dado a conocer cómo 2 compañeros fotoperiodistas cubrían un evento. El colapsó el lugar en donde ellos se encontraban, fallecieron. Esto evidencia y revela un caso de precarización, porque resulta que los compañeros ni siquiera tenían asistencia médica por parte de la empresa que los había mandado, que se limitó a pues condenar lo que había sucedido, pero sin aportar ni un solo peso a los compañeros. Y respecto a la censura, muchas veces de manera no oficial, y muchas veces, sí hay que decirlo, es el único método de autoprotección para muchos de quienes hacemos periodismo de investigación, pero también, y ahora con
la actual administración federal, hubo un intento de reformar la ley de telecomunicaciones a nivel federal. Apenas hace 2 semanas se dio esta iniciativa. La semana pasada la frenaron porque se advertía, y un artículo de ellos dentro de esta reforma pedía pues limitar o bloquear plataformas digitales por el tipo de contenido. Es decir, sería un paso importante hacia la censura oficial en el país. Así que, bueno, es una situación muy complicada la que se vive, y efectivamente, pues hemos tenido la oportunidad de vivir fuera de toda esta parte negativa cuando estuvimos en 2021, y sí, tan solo un par de meses fue difícil el tema de exilio, de migración de ellos, a quienes reconozco totalmente que estén ahí enfrente, y por todo lo que han pasado debe ser sumamente complicado, pero muchas veces es la única oportunidad para poder seguir contándola, como lo decíamos en el podcast en aquel entonces. Dada la situación de Alejandro, que está explicando lo difícil que también para él fue venir, intentar conseguir el refugio, no es tan fácil, ¿no? Aunque en teoría debería ser. ¿Vosotros le ayudasteis? Sí, y no lo consiguió. Lo que pasa es que, como decía antes, ya está. Como decía antes, no es fácil exiliarse con la familia, traer a la pareja, traer a los hijos. A mí es algo que me llama mucho la atención, cómo en países en contextos de violencia, con mucha violencia, como es el estado de Guerrero en México, por ejemplo, porque hay estados peores que otros, tienden a querer regresar. Es decir, al final el periodista que no regresa es el periodista que no tiene más remedio que no puede volver, pues como en el caso nicaragüense, porque le retiran la nacionalidad, son apátridas y porque no pueden regresar a su país. Pero siempre que una persona exiliada tenga la posibilidad de ir a otro estado dentro de su país, o de que alguien intenta volver, lo cual es natural, pensemos en nosotros mismos. Nadie tiene ganas. Para mí Alejandro ha pronunciado una palabra que sí quería mencionar hoy, gravísima, que es la impunidad, que sí caracteriza todos los crímenes cometidos contra los periodistas en México, pero hablaba antes el Shirin de Israel. Son países en los que los crímenes quedan totalmente impunes y muy rara vez se hace justicia, y además lo saben. Israel tiene interpuestas por parte de Reporteros Sin Fronteras 4 demandas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra cometidos contra periodistas. El señor Netanyahu pisa suelo comunitario, nadie le detiene. Pero esto es solo un ejemplo. Vimos a periodistas mucho antes de la ofensiva contra Gaza, tras el atentado salvaje de Hamás, asesinados en Cisjordania de un disparo en el cuello, como Shirin Abu Akleh, la periodista de Al Jazeera, porque hay especial inquina contra los periodistas de Al Jazeera. Fue perfectamente identificado que eran balas israelíes, nadie pagó y nadie pagará. Y entonces esta impunidad, que es la que tiene el crimen organizado, las bandas en muchos países de América Latina o regiones enteras de América Latina, es la que hace que no tenga ningún precio, ¿no? El hecho de que no paguen nunca. Alejandro, tú hablabas como estás fuera y sé que quieres volver. No sé si de alguna manera este es el lugar en el que tú puedas pedir ayuda, y si quizás alguien pueda escuchar lo que necesitas para poder volver a vivir, para vivir seguro, ¿no? Para vivir tranquilo. Sí, claro. Bueno, gracias por la oportunidad. No lo esperaba como tal mencionar en esta ocasión, pero sí, de hecho llevo ya bastante tiempo buscando los métodos, las maneras. Incluso algún compañero de Reporteros Sin Fronteras en alguna ocasión me compartió un link de algunos pueblos en España, en donde te invitan a repoblar la zona rural por la poca población. Vaya, en algún momento, de hecho lo sigo analizando, sigo viendo todos los días algún lugar, y es que es de verdad muy complicado. Yo se los dije en algún momento a algunos compañeros. Yo entiendo que emigrar, que salir, es empezar desde cero, y como tal a veces te pones a pensar, y si vale la pena. Pues sí valdría la pena, porque para empezar estás asegurando que puedes continuar vivo, ya es mucho por el contexto que se vive actualmente en México, sobre todo para quienes desarrollamos ese tipo de... Entonces sí, ojalá que pudiera llegar a buen puerto
este exhorto para poder llegar a un buen puerto, a un lugar seguro en donde podamos seguir desarrollando las actividades de manera profesional. Hay una compañera en Francia hace un par de años hacía un trabajo sobre las huellas invisibles del periodismo en México. Mencionaba algunos casos de salud, sobre todo. Actualmente tengo semiparalizado el ojo, creo que se nota un poco. Y esto fue a raíz precisamente de estos ataques que en 5 días se van a cumplir 10 años del primer ataque que ocurrió en mi contra de este grupo, y que desde entonces tienen una persecución pues durísima en mi contra, y que, como lo comentaban al inicio de la presentación, este grupo se caracteriza por ser en extremo sanguinario, bueno, al grado de que la ciudad en donde vivo actualmente, Chilpancingo, fue noticia a nivel mundial porque a 6 días de asumir el cargo fue decapitado a plena luz del día el presidente municipal de Chilpancingo, ejecución que está relacionada a este mismo grupo que, pues insisto, mantiene amenazas desde 2015. Ahí está una prueba evidente de esa impunidad. Otra es la cifra, que es demoledora. Menos del 1% de los ataques a periodistas no son resueltos. La vida de un periodista en muchos países del mundo no vale nada. Por eso aquí decimos a veces, sí, tenemos que ser vigilantes con la libertad de prensa, pero sobre todo tenemos que darle voz a quienes no tienen ni siquiera derecho a vivir. Como somos muchos y el tiempo es limitado, yo me gustaría que todos tuvieseis la oportunidad de hacer una intervención más. Os ruego que no sea muy larga, y vamos a hacerlo ya un poco por el orden de la mesa, por ser más prácticos. Empiezas tú. Sí, de nuevo agradeceros, María, que visibilicéis nuestra causa, porque no es una causa a veces que sea sencilla de hacer llegar a la ciudadanía, es una causa muy gremial, y una de las dificultades que tenemos es que la población civil, los ciudadanos de a pie, en países como España, entiendan, ahora que el periodismo está tan denostado, decir que defiendes a periodistas, ya la palabra extranjero o en dificultades cae y ya es como una asociación gremial. Entonces, el visibilizar lo que hacemos, el que la gente entienda que el periodismo es esta frase tan manida pero tan cierta, un pilar de la democracia, un fundamento para luchar contra los autoritarismos, pues nos ayuda muchísimo el que nos distingáis. Así que me gustaría dar las gracias y cerrar con una mención que ha dicho Alejandro, dar la palabra a mis compañeros, que es el enorme impacto en la salud física y en la salud mental, sobre todo, que tiene lo que estos compañeros han vivido y de lo que casi nunca se reponen, y a lo que les ayudamos aquí también. Cadilla. Pues muchísimas gracias. Yo lo que quería añadir es que, como hay muchos conflictos y no se habla mucho de Afganistán, pues nos gustaría tener apoyo de crear un medio para que podamos dar voz a las mujeres afganas. Necesitamos más espacios para poder dar voz a las mujeres afganas, porque, como sabéis, en Afganistán las mujeres no pueden ni hablar, pero necesitamos necesitamos un medio de comunicación para poder ir escribiendo y publicando información sobre la situación de las mujeres, lo que sufren ellas dentro de Afganistán. Nosotras, que hemos salido de Afganistán, que no es fácil dejar tu país detrás y empezar tu vida de cero, pero como una refugiada que he tenido esta oportunidad de ir hablando sobre la situación de mujeres en Afganistán, cómo sufren, para que ellas no se sientan que están solas, que aquí estamos por ellas, para que podamos dar voz a ellas. Ellas les merece tener libertad y vivir como cualquier persona del mundo, pero como en Afganistán no se puede, y otra cosa, que no podemos sacar a todas de ellas, pero de una manera poder dar oportunidad de que las periodistas afganas que están en Afganistán o las que están fuera, para que puedan tener oportunidad de escribir sobre la situación de mujeres. Y nosotras que estamos hoy aquí tenemos que tener muy presente en nuestras agendas y hablar sobre Afganistán, difundir sobre la situación de mujeres afganas en los medios,
porque eso es lo que necesitamos. En Afganistán nos quitaron la voz, pero aquí fuera necesitamos que esto se continúe, que no se olviden la situación de mujeres afganas. Gracias. Gracias a ti. Desde luego que entendemos perfectamente. Lo único que estáis pidiendo es poder seguir teniendo vuestra voz. Juba. Yo creo que yo agradezco también la invitación y yo creo que es necesario también hacer más eventos de este tipo para escuchar a periodistas que están sufriendo, que están viviendo al mismo tiempo también cubriendo situaciones terribles como los de nuestros países. Yo creo que hace falta más también apoyo a proyectos como el nuestro porque ofrece una perspectiva distinta a lo que solemos leer todos los días en los medios de comunicación y creo que también lo que ocurre lejos puede ocurrir aquí en cualquier momento y hemos visto el otro día de repente el tema del apagón. Quiero decir con esto que es muy importante dar importancia a las situaciones violentas que están ocurriendo en nuestros países y también a la situación de los periodistas, porque si vemos históricamente si un periodista europeo o de Estados Unidos o inglés le pasa algo en algún país, vamos a ver su historia documentada para el resto de la historia, pero lamentablemente hay muchos periodistas que son muy valientes, que están perdiendo la vida con sus familias y apenas vemos nada de sus historias y lo que ocurrió con ellos en los medios de comunicación. Gracias, Rafa. Shirin. Pues agradezco la oportunidad de tener este espacio, de compartir nuestra experiencia con el público. Agradecer a toda la gente que tuvieron parte en este acto. La verdad que está muy bien. Y yo quiero ser honesta y quiero, si me permitís, yo... como he dicho antes, como estoy en contacto con los periodistas palestinos, en este momento quiero indicar una cosa. Si preguntas ahora a la gente en Palestina, al pueblo palestino, entre el mundo árabe o España, eligen a España. Agradecimiento del pueblo palestino hacia el gobierno de España y la gente que están saliendo en la calle, en manifestaciones, en universidades, todo lo que está haciendo, toda la movida que vemos todos los días luchando para el pueblo palestino, esto es una deuda, vamos a tenerlo para siempre. Muchísimas gracias a todos los españoles, cada española y cada español que defiende un pueblo que está luchando por su justicia y por su independencia y por vivir en dignidad y en paz. Mil gracias. Gracias a ti. Bueno, de igual manera yo también quiero dar gracias por esta oportunidad para contar un poco la situación de Venezuela y su diáspora. Como decía Alejandro, y es cierto que el exilio es una desgracia, pero para los periodistas es una oportunidad de poder seguir haciendo la labor que hacíamos en nuestros países con mayor libertad. Hay problemas económicos, hay dificultades para conseguir financiamiento, pero tenemos el imperativo moral, ¿no?, de seguir haciéndolo, ¿no?, por ello, por nuestro país, porque todos los que estamos afuera, independientemente del país de que vengamos, seguimos siendo el país. Aquí está presente Afganistán, está presente Siria, está presente Gaza, y es importante que sepamos que hay una historia todavía que contar, que nos debemos seguir contando esa historia. Si los grandes medios no lo hacen, nosotros tenemos que seguir haciéndolo y buscar la manera con periodistas aliados del país donde estemos o con periodistas cercanos de otros países. Yo por lo menos aquí tuve la suerte de conseguir una asociación de comunicadores hispanoamericanos donde nos apoyamos. No nos olvidemos de Cuba, que en nuestro caso ha sido el origen de muchos de nuestros males. No nos olvidemos de Nicaragua. No hagamos la vista gorda y nos centremos solamente en nuestro problema, que es una desgracia, pero que también ocurre en otros países y que son muy similares. No nos olvidemos de ello. Y como decía Juan Gelmán, que hay que aprender a resistir donde estemos, a resistir. Ni a irse ni a quedarse, a resistir
aunque haya más pena y olvido. Muchas gracias. Le toca cerrar su intervención a alguien que tiene mucha responsabilidad también en escuchar todos estos testimonios y seguir comprometida y trabajando para que los periodistas, cuya vida, ya estamos viendo, no vale nada, pueda ser salvada, por lo menos en la medida de las posibilidades. Bueno, para cerrar, quería subrayar y señalar como otra vez las funciones tan importantes que sirven todos los periodistas, pero aún más los periodistas que a la vez también son refugiados. Ser refugiado es un estatus legal que resulta de ser obligado de huir de su país, pero ser periodista es una profesión, es un compromiso. Entonces, para nosotros en el ACNUR es muy importante que las voces de refugiados, que también son periodistas profesionales, que hay un espacio, porque esto ayuda en los países de asilo, ayuda mucho en combatir estereotipos y narrativas xenofóbicas, como dijo Okpa en sus palabras de introducción, que a veces la cobertura del tema del refugio o más generalmente la movilidad humana o migración está muy superficial y necesitamos la voz de la gente que han tenido la experiencia directa de cómo llegaron ellos a ser refugiados, pero no el refugio visto como gente incapaces, pobres, pero también refugiados visto también por las otras dimensiones de sus características, tal como son la profesión que ejercen. También su rol da mucha visibilidad a las voces refugiados desde adentro, en lugar de que otros hablan por ellos. ¿Qué mejor fuente de entender qué es el refugio, de escucharlo directamente de la gente que han tenido esta experiencia? Y también fortalece a las comunidades desplazadas a través de información y la conexión que pueden, el puente que puede crear las voces de refugiados que son periodistas hacia su comunidad y la comunidad más general. Fomentar que las personas refugiadas ejercen el periodismo significa enriquecer el ecosistema informativo con voces diversas, creíbles y comprometidas. Una prensa más inclusiva genera empatía, reduce el miedo y construye puentes entre las comunidades de acogida y personas desplazadas. Y cerrar diciendo gracias a todos los que han organizado esto, que nos han dado el espacio y que todo el público que venía a participar. Y, por obvio, con felicitaciones a los primeros ganadores de este premio tan noble y gracias por permitir al ACNUR un espacio para participar hoy con ustedes. Pues gracias a todos los participantes y asistentes y a los que han hecho posible que hiciéramos esta reunión y nos pusiéramos a constatar, a escuchar, a compartir, a comprobar que hay una historia que contar. Y que desde la comodidad de este salón, precisamente, decía la sala, donde están los retratos de los padres de la Constitución, las personas que con su trabajo directo, y hubo tantas y tantas otras, hicieron posible que tuviéramos en este país una democracia real. Está muy bien que en esta sala retumbe esa realidad durísima. La vida de un periodista fuera de aquí no vale nada. Matar a un periodista, amenazar a un periodista, no debería salir nunca gratis. Nosotros tenemos la obligación de darles voz, ¿no? De daros voz. Y me gustaría recordar esa frase que nos deja Alfonso cuando decía no den por sentada la democracia. No demos por sentada la democracia y no olvidemos la otra frase que nos deja Victoria. Tenemos la obligación de resistir informando. Muchísimas gracias, compañeros.